Ahí está grabando. Bueno, buenas tardes, Mauro. Hoy es 5 de febrero, estamos acá con la fresca del verano. Nos extrañábamos, así que volvimos a los Zooms. Y bueno, el objeto de la clase es hacer un repaso, más que repaso, responder dudas antes del examen final de la semana que viene, como acaban de decir. Así que, bueno, adelante. No sé si prepararon algo, tenían algo anotado. ¿Quién quiere empezar? Claribel, Celeste, Karina. Bueno, más que nada, profe, la idea, yo no soy su alumna, pero me interesó mucho estar en esta reunión. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, me interesó mucho esta reunión porque, bueno, yo estuve cursando con otro profesor y la verdad que necesito, no sé, saber, interiorizarme cómo va a ser eh, lo que es el integrador que sería un final, perdón, el final. Y a ver, ¿cómo le explico? Fue muy difícil en mi caso porque Zoom tengo recién de diciembre, fines de diciembre, me regalaron para Papá Noel el celular. Así que bueno, me fue muy complicado porque no cursé a través de Zoom con el profe. Hice los parciales asincrónicos como estaba todo planteado, pero cuando llegué a dar mi integrador fue muy pobre, porque la verdad que reconozco que fue muy escaso todo lo que sabía, ¿no? Y si bien me estoy preparando, pero la verdad que si tengo que replanteármelo, tengo que ser sincera, es mucho para poco, para lo poco que me preparé, ¿no es cierto? Por eso que estoy poniendo la mejor y creo que esto depende mucho de la lectura y sobre todo entender qué estoy leyendo. Por eso que después cuando me pasaron los links de los YouTube que ustedes hacían y me interesó tanto que bueno, le pedí a Lore y a una compañera que es alumna de usted, que es Margarita, que es una genia, me conectó con usted y con Lore, así que estoy acá. Yo más que nada quiero escuchar y quiero estar, estar unida a algo, ¿no? Aprenderme con algo, con ustedes, eso. Bueno, bien. ¿Y de lo que viste hasta ahora, tenés alguna duda? ¿Tenés inquietudes así en concreto? Yo, si bien de las unidades tengo noción de qué habla cada unidad o qué trata cada unidad, yo lo que tengo que relacionar todos los fallos, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Corte? ¿Qué decide la Corte? Eh, pero, pero en sí sé de qué trata de cada unidad, ¿no? No es que no estoy indiferente ni volada con el tema, pero digamos, necesito más que nada tener, relacionar los artículos, qué normas fueron vulneradas, y todo eso, ¿no? Bueno, ahí en los links, si te pasaron, está todo en el canal de la cátedra. Sí. Ahí tenés todos los videos de todas las clases con todos los Sí, fallos sí, abordados. No sé si te sí, va a dar sí. tiempo para ver todo, porque son 4 horas por semana, pero Sí, por lo menos buscar los fallos más importantes
o los que te generen más dudas y repasar de ahí. Yo creo que leyendo el fallo y viendo los videos es un buen complemento, y más el libro, Sí. ¿no? Obviamente. Sí, sí. Pero bueno, y después aprovechar a Lorena, a Lucía, que se está sumando también, y otros ayudantes que están a disposición. Sí, profe. Sí, es muy completo lo que hay en YouTube. Que la verdad que me sentí como que es mucho, ¿cómo hago? Porque arranqué después de, bueno, ahora lo que es fines de enero, pero es muchísimo y está muy nutrido, porque está muy bien explicado, porque no es un videíto resumido, no, tiene 3, 4 partes, y está muy bueno, pero es como que llegó tarde todo esto en mis manos, ¿no? La verdad que bueno, no es por nada, no es un halago, profe, no es un halago, pero fue muy bueno que esto esté, y bueno, a mí yo apruebe o no apruebe ahora, me sirve mucho porque esos videos, porque los leo y me entretiene, porque interactúa con los alumnos, y está muy bueno, está muy bueno. Bueno, qué bueno que sean de utilidad. Así que bueno, adelante Karina. ¿Quién más? Vale, gracias. Noemí, ¿cómo le va? No te escuchamos, Noemí. Está silenciada. Sí, entré Sí. derecho. Bueno, perdón, buenas tardes. Bueno, un gusto, dije, de estar en el encuentro de este Zoom. El tema sería que, bueno, hay que cerrar la materia. Yo la transité todo el año correctamente, no es que he faltado ni que he dejado. Bueno, algún tema emocional o uno lo pone ahí, pero no pude estar en el integrador. Mis profesoras, la verdad que me insistieron, me animaron, todo lo demás. Pero bueno, no supe, no pude. Ya les dije una cuestión particular, emocional, de una pérdida, y quedó ahí. Bueno, la idea es que si más o menos cumplí con todo lo que me pedían, y relativamente bien, como siempre uno siempre está en posición de seguir aprendiendo, y mucho, ¿no? Me cuesta, como todo lo que uno aborda, porque no es que yo estoy haciendo la carrera para que, bueno, va a ser mi proyecto de vida. Obviamente que no, yo ya tengo un tema de proyecto laboral y de vida un poco transitado, pero bueno, me gusta estudiar. Es una carrera que la he iniciado cuando era mucho más joven, la vida a veces no te deja continuar, bueno, el trabajo, las cuestiones, pero bueno, como a cualquiera. Entonces uno dice como que le queda algo pendiente. Voy bastante bien, tengo cerca de un 30% aprobado. Esto es una experiencia más, ya que de hecho yo no me anoté en diciembre, porque no había estado dando ninguna materia de las que cursé en forma, bueno, anuales son algunas, no todas, y no tuve tema de ir a final por un anual. Se me pasó la fecha de diciembre, no lo supe hacer, probablemente, seguramente no mucha atención de mi parte, algo me pasó. Y no sé todavía si puedo rendir o no, porque estaban en averiguaciones. Como dice esta compañera Karina, sí es mucho, y hay que desmenuzarlo mucho. Me gusta cómo hace usted las explicaciones, realmente, no es para, vuelvo a repetir, halagar, pero realmente hay que reconocerlo, que ayuda un montón a decodificar, a poder, esa ampliación que usted hace de las palabras, de buscar aquí, buscar allá, a mí me parece muy bueno. Y bueno, profesor, no sé si voy a rendir o no, porque me tienen que decir si aceptan o no esta situación. Porque había que anotarse en febrero, perdón, en diciembre para febrero. Claro, profesor, pero ya le digo que fallé en ese sentido, no lo hice, y hay una intermediación de la señorita Lorena, señora, que, bueno, quedó en consultar, pero está en espera de una resolución, que yo entiendo que puede ser dificultoso, no se le puede decir a uno sí, al otro no, hay una reglamentación, una
calendario académico, yo lo entiendo perfectamente, pero no quería dejar de estar en esto, y capaz que al final diga, me doy de baja, no sé si esto es posible porque lo he escuchado, y la recurso de nuevo, porque creo que es muy importante, me gustaría pasarla nuevamente por un montón de tamiz, tal vez si pudiera anotarme en su cátedra. Y bueno, profesor, es lo que le puedo decir. Lo demás es sentarse, leer y estudiar. ¿Qué puedo más decirle? No, ¿qué le voy a venir a pedir? Un poco de esta situación de coloquio de entre nosotros, que es lo más lindo que para mí me llevaría. Bien, bueno, bien Noemí, a meterle con todo. Estaba Dora por ahí, no la veo más. Mauro, ¿cómo andás? Vos Bien, sí te profe, conozco. ¿cómo anda usted? Bien. Sí, ¿cómo anda usted? Lamentablemente te conozco, lamentablemente. Hemos pasado Sí, ya por me esto conocen, sí, ya me conocen todos sus colegas de la cátedra, yo igual. Bueno, ¿y cómo Bueno, yo en mi llegás caso, ahora? bien, mejor que la última vez cuando me tomó el integrador. Me siento bien, hace rato estaba leyendo un resumen del caso Uriarte, porque voy a presentar el tema del Consejo de la Magistratura. Y bueno, me veo bien. Después con la otra unidad también estuve viendo los videos en estos casi 2 meses, porque como yo le había dicho a usted que yo soy paciente de riesgo y todavía no estoy trabajando, y bueno, me puse más en campaña con esto, ya para entretenerme. Y bueno, me veo bien. Mi duda era, porque cuando yo empiece a hablar del consejo, o sea, cuando me toque con usted, o con Santiago, Belén, con quien sea, mi idea es hacer una introducción, que es el consejo de la magistratura, contar cómo estaba antes, después cuando se reformó en el 99, y cuando yo hice mi resumen, me entró una duda de algo, es una burrada, pero tengo que preguntar igual. El tema pero tenía anotado acá. Ahí está. Que cuando se elige nuevamente al consejo, para ser nuevamente juez del consejo de la magistratura, tiene que pasar nuevamente por todo el procedimiento que pasó para llegar hasta ahí, para esa instancia, o sea, por el concurso, ver los antecedentes y todo eso, ¿o no? Sí, a ver si te entiendo. ¿A qué te refieres cuando se elige Sí. nuevamente? Claro, porque acá dice, bueno, que para que duren sus cargos 4 años y pueden ser reelegidos una vez más. Ahora, mi pregunta es, Pará. Los miembros del consejo, sí, pensé que estabas hablando de los sí, jueces. Los miembros del consejo sí tienen un no, no, mandato, se pueden perdón, reelegir me confundí. cuando, digamos, para ser elegidos tienen que surgir de cada estamento. O sea, los jueces eligen a sus representantes, los abogados a los suyos y así. Cada grupo, cada equipo o cada clase, ¿sí? Ahí se llaman estamento, eligen a sus propios representantes. Esto es lo que la Corte ratifica en el fallo Rizzo. Ahora, el procedimiento por el cual cada estamento elige, eso es independiente de ese estamento, ¿no? No es que hay un reglamento general que dice de qué manera se van a elegir a los representantes del Consejo. Eso no está en la ley. No es que hay mayoría ni nada. Lo que sí dice es, por ejemplo, los abogados, uno tiene que ser del interior y la matrícula federal, los jueces también, uno del interior y otro de capital y así. Pero después no se dice cómo se van a elegir, eso se decide al interior de cada grupo. Tampoco es lo relevante, ¿no? Sí, yo pensé que me preguntabas por los jueces. Los jueces sí, tienen todo un procedimiento que hay que seguir a rajatabla para llegar a ser juez. Y en ese fallo, el Uriarte, Rizzo, en varios así, se trata cómo hay que respetar ese procedimiento, si hay vacantes, si hay subrogancias, si hay con jueces, etc. En todos esos casos. Y ahí la regla
es que siempre, siempre, siempre hay que pasar por el Senado. El procedimiento de que propone el Ejecutivo y el Senado aprueba el pliego, eso no hay forma de zafarlo. Y un consejo, esto lo pueden tomar o no, está bueno porque hay varios de estos temas que hoy se están discutiendo, hoy en día, para reformarlos. Entonces, es piola ir a un integrador y decir, bueno, la Constitución dice esto, la Corte dijo todo otro, y hoy en día se está discutiendo por reformarlo por este lado, por aquel lado, o sea, mostrar que uno está en la actualidad, ¿no? Que uno conoce cómo estos temas siguen avanzando, más allá de cómo quedaron en el último fallo, que es lo que nosotros estudiamos. Bien, bien. ¿Se Y, entiende? profe, otra consulta. Sí. Sí, entendí. Otra consulta. Y supongamos que, no sé, le tiro. Me toca a usted y en ese trayecto, ¿usted me dejaría hablar de lo último fallo que salió el año pasado de los jueces desplazados? Porque como entra, habla del consejo, pero como no está dentro del programa, creo que no. Mauro, esa es la recomendación que te acabo de dar, traer temas de actualidad. Pero el tema de actualidad hay que traerlo en forma complementaria a hablar del fallo. ¿Sí? No es que, mire, voy a hablar del fallo del año pasado, no. Voy a hablar del fallo del programa y traigo a colación los temas de actualidad. Ahora, una salvedad. Yo no sé si voy a estar en la mesa, y si estoy en la mesa seré un docente más de los que esté. O sea que no es como el integrador que uno iba y estaba su docente de la comisión. ¿Sí? Acá se abre el juego y el que toca, toca porque la suerte es loca. No, sí. Eso. No, quería consultarle eso por el tema de que lo otro fallo, eso que le planteo yo, ya lo había leído, los fallos cortos, ¿no? El último fallo que decidió la Corte. Ese no lo leí. Vos decís lo de Pero, Bruglia y Bertuzzi, los jueces, eso. exacto. Sí. No, está Exacto, perfecto. eso sí. Si lo tenés, estudialo, preparalo. A mí me interesaría que alguien me cuente, bueno, mire, la película siguió, no quedó ahí. Y se siguió discutiendo, y hay un fallo que dice esto, y hoy se está discutiendo un proyecto de ley que intenta modificar tal cosa y tal otra, y las posturas son estas y estas. Eso da cuenta de que tenés capacidad para seguir elaborando y pensando en la temática. Bien, perfecto, listo. Así que adelante. Bueno. Bien, ¿quién quiere seguir? Paola, Verónica. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Mi duda era cómo iba a ser el parcial, si virtual, presencial, como está todo todavía. Entré tarde, perdón, disculpe. Si lo habló antes, no. No, yo no tengo mucha información sobre los temas administrativos. La verdad que no era el objeto de esta reunión y no me interioricé. Entiendo que no van a ser presenciales. La facultad está cerrada. Creo que lo único que está admitido es una práctica de medicina o de enfermería. Pero no sé si están haciendo ahora o empezarán en marzo. Pero eso tiene que averiguarlo en académica. La verdad que yo no les quiero decir una cosa por otra porque no tengo información. Ok, gracias, disculpe. De nada. Por ahí después a través de Lorena les podemos dar algo más preciso, pero hoy no lo sé. Y, profe, el tema de la hora, ¿no sabe tampoco? ¿No le dijeron nada? No, la verdad que no. Voy a tratar de averiguar. Listo. Imagino igual que se publicará en la página, ¿no? Entiendo, pero... No, sí, para mí se va a publicar en la página y yo calculo que va a ser por Zoom. No sé. Yo calculo que va a ser por Zoom y ahí nos tocará, no sé, puede tocarnos usted, puede tocarnos un colega, no sé. Ahí ya no sé. Bueno, ya tenés bastante experiencia en Zoom. Sí, bastante. Bien. Camila, Paola.
Karina, no sé quién quiere hablar. Celeste. Yo tengo dos dudas sobre el caso Fontevecchia. La primera era la de los principios del derecho público que se habla se habla en el considerando 16. ¿Es el que conocemos como el que regula las relaciones entre las personas y el Estado? ¿O es otro principio? A ver. No me acuerdo, si tenés el considerando 16 ahí, me podés ayudar. Ahí la clave, Claribel, la clave es la oposición entre los dos artículos 27. ¿Cuáles son los dos artículos 27? Uno, el de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y otro, el de nuestra Constitución. Están en oposición esos dos artículos. Justo tienen un mismo número, así que es fácil recordarlo. ¿Por qué están en oposición? Porque la norma del derecho internacional, esa convención, vieron que hay una convención sobre el derecho de la infancia, sobre anticorrupción, sobre el ambiente, sobre cuestiones de derecho del mar, o sea, hay tratados específicos, tratados de derechos humanos en concreto. Este es como un metatratado, un tratado que está por encima de los tratados. Es el tratado sobre cómo hay que interpretar y aplicar otros tratados. Por eso se llama Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ya lo van a ver cuando vean Derecho Internacional Público o alguna materia así. ¿Qué dice siempre se dice la Convención de Viena? ¿Qué dice? Que si un Estado, todos los estados, todos los países, a nivel internacional son iguales, en un pie de igualdad. Y tienen una característica, que es que son soberanos. Es decir, a nivel internacional, nadie puede obligar a otro país a hacer nada. Les pongo un ejemplo de ayer. Biden, el presidente de Estados Unidos, le dice a Putin, el presidente de Rusia, che, ahí tenés un opositor que lo estás hostigando y lo vas a meter preso. Para mí, vos tendrías que hacer tal cosa. ¿Y qué le responde Putin? Yo hago en mi país lo que yo quiero. ¿Sí? O Trump decía, yo no voy me voy del tratado ambiental. ¿Sí? Y viene Biden y dice, no, yo voy a volver al tratado. Pero cada país lo decide, no le puedo decir a otro país, hace tal cosa. Bien, ¿qué dice la Convención de Viena? Los países son autónomos. Ahora, una vez, soberano, una vez que un país decide adherirse a un tratado, ¿sí? Nosotros, recuerdan el 75-22 que dice los tratados en la misma jerarquía que la Constitución. ¿Qué tratado? Los que el país decide adherirse, porque nadie te impone un tratado. Ahora, si vos decidís como país sujetarte a las normas de ese tratado, después, lo que dice el artículo 27, Claribel, de la Convención de Viena, es que no podés oponer una norma tuya para incumplir una obligación que surge del tratado al que vos te sometiste. Entonces, el artículo 27 de la Convención dice que ius cogens, ¿sí? Las normas de derecho internacional se aplican obligatoriamente para aquellos países que se someten a esas normas. Entonces, no se puede oponer derecho interno. Ahora, ¿qué dice nuestro artículo 27, que está en la Constitución Histórica, ¿sí? En el texto de 1853-60? Dice que los tratados no pueden oponerse a los principios de derecho público. Entonces, ¿qué hace la Corte en Fontevecchia? Recupera ese artículo y lo pone, dice, mire, a la Convención Interamericana, se lo dice, a la Corte Interamericana. Le dice, mire, acá yo tengo principios que están por encima de lo que diga una norma internacional. Es decir, hace prevaler nuestro 27 frente al de la Convención de Viena. ¿Y por qué dice esto? Porque dice, mire, uno de los principios de derecho público, uno de ellos es el principio republicano de división de poderes, y uno de los poderes es el poder judicial y la cabeza es la Corte. Hace todo ese caminito para llegar a esa conclusión. Mire, la Corte Suprema, ¿sí? Ella misma habla, es suprema. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada por encima. Entonces yo voy a ser la autoridad que dicte los fallos en última instancia.
No puede haber una cuarta instancia, no puede constituirse la Corte Interamericana como una corte, como un tribunal revisor de mis propias normas. Sí se puede ir a la Corte Interamericana para estudiar si hay un caso de incumplimiento de las obligaciones del Estado, ¿sí? O un caso de responsabilidad internacional, pero no para que las mismas partes sigan peleando una instancia más arriba, pongámosle. Entonces, ¿qué dice en Fontevecchia? Dice, mire, usted, Corte Interamericana, se está extralimitando en sus competencias. ¿Por qué? Porque me manda a mí a dejar sin efecto un fallo. Y eso solo puede hacerlo un tribunal superior, y no hay ningún tribunal superior a mí. Yo soy supremo. Entonces, como usted se está extralimitando, no voy a cumplir lo que usted me manda. ¿Sí? Ese es el holding del fallo de Fontevecchia. ¿Sí? Hace prevaler nuestro 27 para incumplir una partecita de la sentencia de la Corte Interamericana. Recordad que había 3 obligaciones ahí. Una, pagar una indemnización a los periodistas. Otra, publicar en el SIG y en diario de circulación masiva. Y la tercera era dejar sin efecto el fallo. Así que esa es la oposición. No sé si respondí tu pregunta. Me hablabas de un considerando. Sí, mi pregunta era esa, más que nada saber cuáles eran los principios y bueno, después, que también tiene que ver con el mismo fallo, era cuáles son las competencias de la Corte Interamericana, porque yo por lo que busqué era que someter los litigios a donde un Estado es parte. ¿Cómo? Pero bueno, que son que yo busqué cuáles son las competencias de la Corte Interamericana, sí, porque me quedó la duda de la Corte Argentina le dice que se limite a lo que es su competencia, sí, pero no dice, bueno, la competencia de la Corte es tal y tal y tal. Entonces yo busqué cuáles eran las competencias de la Corte Interamericana y que son los litigios a que las partes se someten y asuntos previstos en los tratados. En este caso, el Tratado de San José y Costa Rica. Sí, pero la clave pero, nuevamente, Claribel, la clave es que hay una convención interamericana. La Corte es un órgano del sistema interamericano. Recordad que hay 2 órganos, comisión y Corte. La Corte resuelve casos jurisdiccionales, efectivamente, de los países partes de la convención. Lo que hace ahí la Corte es ver si alguno de los países incurrió en... A veces es un país contra otro país, muchas veces es un país contra un ciudadano de ese país. Pero siempre lo que se discute es la responsabilidad internacional de esa nación en relación con el cumplimiento de los deberes que surgen de la convención. Ahora bien, cuando nuestra Corte le dice a la Corte Interamericana, te extralimitaste, lo que se está discutiendo, y esto está en el fallo, búscalo. De hecho, la Corte creo que hasta se va a la definición de la RAE para ver el alcance. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero el verbo es reparar, ¿sí? Las facultades de reparación que tiene la Corte Interamericana. Porque si un país incurrió en responsabilidad, lo que tiene que hacer es reparar las consecuencias. Entonces, por ese lado es el alcance de las competencias de la Corte Interamericana. Pero buscalo que la Corte nuestra hasta le dice, mire, lo que usted está haciendo va más allá de esto que sí puede hacer. Entonces le pone el límite de lo que puede hacer. Ahí, si se quiere, hay un cambio profundo en la forma en que la Corte nuestra se planta frente a la Corte Interamericana. Se planta en el sentido de qué relación va a asumir. Hasta ese momento, hasta este fallo Fontevecchia, nuestra Corte siempre había dicho, mire, los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios, primer punto. Y segundo, la forma en que la Corte interpreta el alcance de los derechos de la Convención, o sea, cómo la Corte interpreta la Convención, va a ser una guía, una pauta
para que yo interprete también la convención. Es decir, le daba facultades de decidir el alcance, de fijar la hermenéutica de la convención. Hasta ese momento. En Fontevecchia esto se rompe. ¿Sí? Y nuestra Corte no solo no le reconoce más esa facultad, sino que dice, yo, Corte Argentina, te voy a decir a vos, Corte Interamericana, cuáles son tus facultades. Y como yo interpreto que vos te extralimitaste de tus facultades, entonces me voy a permitir no cumplir esa parte del fallo. ¿Entiende? Acá hay un cambio copernicano en la relación entre los dos tribunales. Antes era como una sujeción, ¿sí? Voy a seguir lo que vos me digas, y a partir de ahora es como, pará. Si lo decís dentro de tus competencias, sí. Si no, hago la mía, ¿sí? Me voy por mi lado. Ese es el gran cambio de Fontevecchia, más allá de cómo resuelve el fallo. ¿Se entiende? Sí, sí, genial. Era esas dos cosas que había leído todo el fallo, lo había entendido, pero esas dos cosas como que me quedaban medias en el aire. Ahora, genial. Bueno, fíjate, si no es reparación es algo muy parecido, pero está ahí, lo vas a encontrar fácil. Bien, ¿quién da más? Uy, nos queda un minuto, se va a cortar. Armo un nuevo link, se lo paso a Lucía, ¿te parece? Y lo mandás al grupo, porque yo no estoy en el grupo.